Bueno, pues este es el problema que tenemos que resolver. En este caso se trata de una mezcla de gases que tiene nombre. Se trata de el aire, pero el aire seco, es decir, no estamos teniendo en cuenta el vapor de agua. Nos dan como dato la densidad de esta mezcla de gases en condiciones normales, lo que significa ciertos valores de temperatura y presión. Es decir, cuando nos dan este dato, condiciones normales, nos están dando ya el valor de la temperatura y la presión. La temperatura es 0 grados centígrados, es decir, 273,15, bueno, siempre se redondea 273 Kelvin y la presión una atmósfera. Bueno, pues me dan como dato la composición del aire seco en términos de porcentaje en volumen. 78% en volumen de nitrógeno, tanto de oxígeno, argón, ta. Bien, me preguntan presiones parciales de cada gas y masa molecular media del aire. Bueno, voy a apuntar los datos y seguimos. Bueno, ya tenemos aquí los datos. Nos piden las presiones parciales de cada gas. Pues empezaríamos la presión parcial, bueno, utilizando la ley de Dalton de las presiones parciales, tendríamos una relación entre la presión parcial de las, presiones parciales. Tendríamos que la presión parcial de un gas, presión total por fracción molar. La presión total la sabemos, pero la fracción molar no. Pero ahora tenemos en cuenta la ley de Amagat de volúmenes parciales. La ley de Amagat de volúmenes parciales me permite expresar la fracción molar de otro modo. Dice que el volumen de un gas dentro de una mezcla es igual al volumen total por la fracción molar. De aquí podemos despejar la fracción molar y tenemos esto, ¿vale? Entonces nos vamos a la expresión de arriba, presión total, VI, VT. Y ahora fijaos, si me dicen que la fracción, o sea, que el porcentaje en volumen de nitrógeno es del 78%, quiere decir que yo tengo de ese componente su volumen dentro de la mezcla es igual al 78% del total. Esa sería la expresión que tenemos que utilizar para calcular la presión parcial de todos los componentes. Ahora lo hacemos para el nitrógeno. Pues tendríamos presión total por el volumen parcial del nitrógeno. Si me dicen que está en la composición en términos de volumen, quiere decir que el volumen del nitrógeno sería el 78% del volumen total. Eso es VI. Lo dividimos entre V total. Entonces tendríamos, esto sería presión total por, ¿cómo se calcula el 78% del volumen total? Pues el 78 por el volumen total entre 100. Y eso lo dividimos entre volumen total. Y obtenemos esta expresión. Entonces, volumen total aparece en el numerador y el denominador, pues se va a decir presión total por 0,78. La presión total, puesto que me dicen que está en condiciones normales, es una atmósfera. Por 0,78 queda 0,78 atmósferas. Esa sería la presión parcial del nitrógeno de ese componente dentro de la mezcla, que es el aire seco. Lo pongo aparte y despejo un poquito la pizarra. Para calcular la presión parcial del oxígeno hacemos la misma operación. Tenemos la presión total por 20,946% del volumen total entre volumen total. Sustituyendo presión total por una atmósfera y multiplicando por esto entre 100 quedaría 0,21 atmósferas. Seguimos haciendo la operación para dióxido de carbono y para el resto de los gases. Y eso, repitiendo el mismo razonamiento, tendríamos la presión parcial de todos los gases, incluido ese resto del que hay poquito y llama simplemente otros. Bien, nos queda ahora calcular la masa molecular media, porque claro, tenemos muchas sustancias distintas y cada una tiene una masa molar distinta. Por ejemplo, el nitrógeno, si su masa atómica la buscamos en la tabla periódica y es 14,
quiere decir que un mol de moléculas de nitrógeno tiene una masa de 14 gramos. El oxígeno tiene otra, argón tiene otra, dióxido de carbono. Entonces, como no sabemos, como hay una fracción de la que corresponde un 0,002% a la que llama otros, es decir, no hay una fórmula. Con este otro se refiere a varios componentes del aire distintos, cada uno con su fórmula. Entonces no podemos, puesto que no tenemos una fórmula para todos los componentes, no podemos sumar las masas de nitrógeno, oxígeno, argón, ¿verdad? Y dividir entre el número total de componentes del aire. Eso no lo podemos hacer así. Entonces hay que pensar en otra alternativa para hallar la masa molar media. Aquí os he escrito lo que he dicho antes, por si no lo habéis pillado bien. Entonces, como no se puede calcular del modo en el que primero pensaríamos, hay que calcularlo de otro modo. Ese otro modo, ¿cuál puede ser? Pues teniendo en cuenta que sabemos la presión total, puesto que es condiciones normales, una atmósfera, sabemos la temperatura y sabemos la densidad, pues claramente utilizando la ecuación de estado del gas ideal. Esta es la ecuación original, pero recordáis que cuando nos dan como dato densidad o nos piden calcular la densidad, entonces en la ecuación que utilicemos tiene que aparecer la densidad. Así que esta ecuación hay que transformarla un poquito. Recuerdo los pasos que hay que seguir: número de mol es masa entre masa molar. Y ahora el volumen nos lo traemos al segundo miembro y tendríamos masa, volumen, RT. Y ahora masa entre volumen es densidad, así que, bueno, quitamos esto y tenemos densidad entre masa molar por RT. Y ahora ya simplemente tenemos que despejar, bueno, esto sería la masa molar media, perdón. En este caso, como vamos a utilizar la densidad de esa mezcla, la masa molar no es la masa de una única sustancia, sino de la mezcla llamada aire seco, ¿vale? Así que le pondríamos aquí una rayita, bueno, queda un poquito feo. La notación que se utiliza cuando calculamos la media de algo en matemáticas, ¿vale? Así que de aquí despejamos masa molar media, nos lo llevamos al primer miembro multiplicando y quedaría D por R y por T partido por la presión. Y esta es la expresión que vamos a utilizar. Y empezamos a sustituir. La densidad es 1,2929 gramos por litro. La constante de los gases 0,082 atmósfera al litro, Kelvin mol. La temperatura 273 Kelvin y la presión 1 atmósfera. Ya empezamos a tachar litro, litro, atmósfera, atmósfera, Kelvin, Kelvin, y quedaría ya pues gramos por mol. Y el resultado es 28,96 gramos por mol. Así que la masa molar media del aire seco es 28,96 gramos por mol. Bueno, pues espero que haya resultado claro el ejercicio. Pues gracias por escucharme. Adiós.